Desde la región de Los Ríos, El equipo Explora quiere entregar un gran saludo a todos y todas quienes son parte de la labor de comunicar ciencia. Quienes han sido parte del programa Explora. Durante estos 25 años. Un gran abrazo. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños, Explora. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Abierta, presentando 1000 charlas, una iniciativa de Explora los Ríos del Ministerio de Ciencias y ejecutado por la Universidad Austral de Chile, en esta oportunidad celebrando los 25 años del programa Explora, llevando ciencia y tecnología a todas las regiones del país. Cada miércoles a las 18 horas les invitamos a ser parte de una charla con destacadas personas de ciencia. Invitamos a que escriban y hagan preguntas en los comentarios de Facebook y sigan nuestra página para conocer cada temática. Durante la charla se abrirá un cuadro invitándolos a contestar algunas preguntas que podrían mejorar. Así que desde ya agradecemos tus comentarios. Esta charla estará disponible en formato video por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram TV y también en YouTube en @panexploraríos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Andrea Silva, directora de Australomics de la Universidad Austral de Chile. En lengua de señas también nos acompaña Andrea Monreal. La charla de hoy se titula De la academia al diagnóstico en pandemia, cómo funciona un laboratorio COVID-19 al interior de una universidad. Bienvenida, Andrea. Hola, Ronnie. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y feliz cumpleaños, Explora. Felicitaciones por estos 25 años difundiendo la ciencia. Quiero saludar a todos los que están escuchando, agradecerles que se conecten a esta charla y voy a tratar de contarles un poco cómo es este trabajo en el laboratorio de COVID de la Universidad Austral y cómo formamos parte de una red de laboratorios de diagnóstico que no existían antes de esta pandemia y que hemos respondido rápidamente a esta situación de problemas de salud, ¿no es cierto?, que tenemos a nivel mundial y que Chile ha estado también ahí sufriendo las consecuencias. Entonces, para empezar esta charla, lo primero que quiero introducir es poniendo en contexto algunos términos que yo creo que todos hemos escuchado en este periodo y que no tenemos por qué entender qué significan y si son sinónimos o no. Entonces, lo primero que aparece aquí en esta pregunta es si es lo mismo decir coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2. Y la respuesta a esto es que no son sinónimos, no es lo mismo. Y básicamente, tengo un retraso con las diapositivas, pero sí, no es lo mismo. Y lo que ocurre es que, a ver, ¿qué significa? Vamos a ir revisando los términos y para esto ocupé algunas infografías del grupo de la red de investigadoras que han difundido mucha información en forma muy amena. Entonces, ¿qué es coronavirus? Y es un término utilizado para referirse a cualquier virus de la familia Coronaviridae, ¿no? La pronunciación de esta familia no es mi expertise. Entonces, cualquier virus que pertenezca a esta familia va a ser denominado coronavirus. Y tienen la particularidad, y por qué se le llama así, es porque tienen alrededor, como se ve aquí en esta microscopía, algo que pareciera una corona, y son proteínas que están cubriendo entonces este virus, esta familia de virus. Además, el otro término que queríamos mostrarle, y aquí hay un poco más de profundización en esto de la familia. Los coronavirus son, como les decía, una familia que tiene a su vez dos subfamilias.
y dentro de su familia Coronavidae hay 4 géneros, o sea, 4 grupos de virus que son emparentados entre sí, y el virus que está ahora atacando a nivel mundial, que es el SARS-CoV-2, pertenece a este grupo de los coronavirus beta, y ya hemos tenido otras emergencias sanitarias ocurridas por otros tipos de coronavirus, como la ocurrida en el 2002 por el SARS, o la del 2012 por el MERS. Entonces, estos virus tienen la particularidad que son zoonóticos. Esta familia de virus, los que pertenecen a este grupo de la familia beta, lo que tienen es que principalmente están en animales, en realidad, en aves, en murciélagos, y lo que ocurre es que algunos de estos coronavirus han saltado hacia la especie humana. Todos estos virus necesitan un huésped, un hospedero, para poder replicarse, para poder duplicarse, ¿no es cierto?, y reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que es el COVID-19? Que es este otro término que quería revisar. Se escribe con mayúsculas y con un guión, y es el nombre de la enfermedad. Es un nombre establecido por la Organización Mundial de la OMS. Y esta enfermedad es la producida por el virus SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces, los coronavirus son una familia de virus. El COVID-19 es el nombre que recibe la enfermedad, que es producida por el virus SARS-CoV-2, que es el virus que estamos enfrentando hoy en día en esta pandemia. ¿Qué es lo que tiene este virus? Como veíamos en esa imagen microscópica, es una partícula, ¿no es cierto?, que está rodeada de una cubierta protectora y proteínas. Aquí están distintos nombres de las proteínas. Tenemos una glucoproteína S, una proteína M, y adentro de esta estructura está el material genético del virus. Es muy importante este material genético porque es ese el que nos permite trabajar en un laboratorio de diagnóstico de SARS-CoV-2, en que queremos determinar si una muestra que nos llega, ¿no es cierto?, de un paciente presenta o no presenta el virus. Entonces, los pasos que tenemos que hacer en el laboratorio son básicamente 3, y se los voy a ir detallando un poco y contándoles un poco cómo funcionan. El primer paso es lo que se llama la extracción de este material genético. Después viene una amplificación del material por el ampliamente término utilizado, que es la PCR, y después la interpretación de los resultados. ¿En qué consiste la extracción? Lo que nosotros queremos obtener con la extracción es este material genético que yo les contaba, que está protegido adentro del virus. Lo que llega al laboratorio, físicamente nosotros somos un laboratorio que estamos dentro de la Universidad Austral. Puede volver una porque se adelantó, pero en realidad lo que tenía en la otra diapositiva eran los tubos. Esos son los tubos que a lo mejor muchos de los que están escuchando han ido a tomarse una de estas muestras de hisopado nasofaringeo. Y esta muestra, ¿no es cierto?, contiene un cotonito con una solución en donde se estabiliza el virus, pero se inactiva también. Y esa muestra se puede permanecer por varias horas y ser trasladada. Entonces ahí, en ese tubo, tenemos el material genético y las células del huésped, que en este caso es el humano, y también, si es que esa persona presenta, ¿no es cierto?, el virus, SARS-CoV-2, va a tener también células virales y material genético del virus. Ahora sí, la siguiente. Una vez que nosotros recibimos estas tórulas con el material genético, con la solución, lo que se hace es pasar a una cámara de extracción. Por lo tanto, esto no se puede hacer en cualquier laboratorio, por eso que la primera respuesta fue un poco lenta en habilitar laboratorios para hacer el paso de extracción del material genético, porque hay que tener medidas de seguridad para que los operarios de estas muestras no se enfermen, no se contagien. Entonces,
Existen cámaras de flujo laminar, que son como la que aparece un poco ahí en la fotografía, en donde se trabaja con medidas de bioseguridad, y estas cámaras tienen la particularidad que tienen un flujo de aire que va desde afuera, desde donde está el ser humano, hacia adentro. Entonces esa circulación permite que el aire nunca vaya hacia la persona y por lo tanto si hay partículas virales, y esto se ocupa para cualquier trabajo que sea con algún patógeno, esas partículas no vayan hacia la persona. Hay distintos niveles de bioseguridad. Este virus se trabaja con un nivel de bioseguridad 2. En Chile, entonces, se habilitaron distintos laboratorios con esos niveles de bioseguridad, utilizando la infraestructura que había en las universidades para apoyar la red de diagnóstico que existía en los hospitales y en la red de salud en general. Entonces, ¿qué es lo que tiene este material genético? ¿Qué es lo que hay que obtener de este virus para poder saber y distinguir el material genético del huésped, que es el humano, del material genético del virus? Este material genético básicamente es un manual de instrucciones en todos los seres vivos. En los virus hay un poco de dudas y discusión si es un ser vivo o no, porque como les decía, estos virus no pueden reproducirse fuera del ser humano, no pueden aumentar su número. Por lo tanto, requieren de un huésped, y eso los hace perder una de las características importantes de un ser vivo. Entonces, este material genético contiene estas instrucciones para formar todas las proteínas de los seres vivos. ¿Qué es lo que es? Hay básicamente dos tipos de material genético, el que se llama DNA y el RNA. El DNA es esta molécula que está compuesta por estas 4 bases nitrogenadas, así se llaman. Son estas moléculas que están formadas por estos anillos, que pueden tener 1 o 2 anillos, y que son denominadas citosina, guanina, adenina y timina. Yo creo que todos hemos escuchado que el código genético son 4 letras, T, A, C, G. Bueno, esas letras vienen de aquí, de estas bases nitrogenadas que se enlazan entre sí para formar esta doble hélice en el DNA. ¿Ya? Y ahí está codificada toda nuestra información, toda la información genética. Pero hay otra molécula que también contiene información genética y es la que está presente en los virus, que es el RNA, particularmente en esta familia de virus, en los coronavirus. Hay otros virus que no son de RNA, sino de DNA, pero este, que estamos enfocados ahora, es un virus de RNA y es de hebra simple, es decir, es RNA, eso se llama RNA y no DNA porque cambia una de esas bases. Aquí el código no es TACG, sino que es UAGC, ¿ya? Cambia un uracilo en su base nitrogenada en vez de una timina. Y la otra particularidad de este material genético viral es que es de hebra simple. No tenemos esta complementariedad de hebras que sí tiene el DNA. Entonces, este esquema que veíamos acá del virus, de un coronavirus, nos muestra que aquí adentro, esta hebra que se ve es una hebra simple de RNA, y ahí adentro tiene toda la información genética para que, utilizando maquinaria del huésped para producir las proteínas, esa maquinaria lee la información que está en este RNA para que entonces se fabriquen en la célula las distintas proteínas que forman este virus. ¿Cómo ocurre eso? Y esto es un esquema de cómo se multiplica este virus. Es que el virus, como les decía, necesita al huésped para duplicarse, para multiplicarse en realidad. Este virus lo que hace es que una de sus proteínas, que está en la cubierta, reconoce un receptor de la célula del humano, del huésped humano, que es la ACE2. Al reconocerla, se gatilla un mecanismo en donde el virus entra protegido en una vesícula a la célula humana y esa vesícula se choca, ¿no es cierto?, con el borde y libera al medio
el RNA, el material genético que les decía, aquí todas las instrucciones para que se forme un nuevo virus. Ese material genético se va hacia dos caminos. Por un lado, va a enviar su información a la maquinaria de la célula humana para que se empiecen a producir las proteínas de este virus, y por otro lado, se replica, se empieza a hacer muchas copias de esta información. Se vuelve a formar una vesícula donde se ordenan las proteínas, queda adentro el material genético del virus y se fusiona ahora con la membrana de la célula para salir nuevamente al medio extracelular. Y ese mecanismo, que está muy simplificado y que hemos ido poco a poco estudiándolo y entendiéndolo más en los coronavirus, permite entonces una rápida multiplicación del virus. Y volvemos a la cámara, porque esto fue un pequeño paréntesis para saber qué es lo que era el material genético viral, y lo que le quiero mostrar ahora es cómo se ve este material genético. Después de que se extrae este material con una serie de reactivos de extracción, en donde tenemos que precipitar el virus, limpiarlo de las distintas sustancias que vienen en el medio, romper las paredes celulares para poder liberar el material genético, tanto humano como viral. Después de un proceso que en el laboratorio nosotros nos toma 2 horas y media procesar 23 muestras en paralelo, nosotros obtenemos el material genético, el RNA y el DNA del huésped, y se ve así. Ahí. Se ve nada. Es un tubo Eppendorf con algo que podría ser agua. Entonces, después de la extracción no hay cómo distinguir si esto contiene DNA humano o DNA humano más RNA viral. Y por lo tanto hay que pasar al siguiente paso, que es el paso de la famosa PCR. Y aquí lo que quiero contarles es que la PCR no es un diagnóstico. La PCR es una técnica de biología molecular que se inventó en 1986. Estos dos señores, un bioquímico y un químico estadounidense, fueron los que inventaron esta técnica y se ganaron el premio Nobel por eso, unos años después. ¿Ya? Y es una técnica que se utiliza mucho, y por eso, y se utiliza mucho en ciencia. Muchos estudios necesitan esta amplificación, básicamente es una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué significa eso? En que esta molécula de material genético se copia muchas veces. Es como que le sacáramos, como decía el otro día en la otra charla Explora que hubo en la radio de la UACH, es como que se sacaran fotocopias a una hoja que tiene estas letras. ¿Cuál es la particularidad que tiene además esta técnica? Es que utiliza una polimerasa que es muy especial y que se obtuvo de una bacteria que estaba y que está todavía en estos ambientes extremófilos con altas temperaturas, particularmente se obtuvo desde el parque Yellowstone en Estados Unidos. Ahí, en ese lugar, vive una bacteria que se llama Thermophilus aquaticus. La gracia es que esa bacteria, como vive en ambientes tan extremos, con tan altas temperaturas, toda su maquinaria enzimática, todas las enzimas que le permiten duplicarse, están adaptadas a las altas temperaturas. Y esas altas temperaturas son claves en el paso de PCR. Que lo que es básicamente un PCR es que artificialmente nosotros replicamos en laboratorio todas las condiciones que tiene en una célula el material genético para duplicarse y después dividirse. Una célula cuando se divide copia su material genético para quedar ahora en las dos células, y es lo mismo que hace el virus en el organismo, ¿no es cierto? Los nuevos virus tienen cada uno el material genético del virus original. ¿Cómo funciona esto entonces en laboratorio? Es que nosotros tenemos esta molécula de DNA que queremos copiar y ponemos todos los componentes para que esto ocurra. Los nucleótidos, que son estas bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, con otros enlaces, con otros compuestos. Tenemos los buffer, tenemos los primer, que después les voy a contar un poquito qué es lo que son, y la famosa Taq polimerasa, que es esta enzima que se obtuvo de estas bacterias que viven en ambientes termófilos. Y entonces, a partir de un fragmento de DNA que está
ejemplificado acá en esta parte del proceso de PCR, después de un proceso de aumento de temperatura para poder lograr separar estas dos hebras de DNA, denaturarlas que se llama, después se unen estos primers, que son fragmentos de DNA de zonas conocidas del genoma que uno quiere copiar, y después la enzima Taq polimerasa hace su función y replica la hebra. Entonces, a partir de un fragmento de DNA podemos obtener 2 copias de ese fragmento después de un ciclo. Al siguiente ciclo podemos obtener 4 copias y así sucesivamente. Entonces, una PCR normal tiene 35 o 40 ciclos y entonces el número de copias se multiplica en forma exponencial. Después de eso, ¿qué es lo que vemos? De nuevo, si nosotros miramos el tubito de la PCR, no vemos nada, ¿ya? Porque nada de esto es visible a los ojos. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese tubito, tomar una pequeña alícuota y cargarlo en lo que se llama un gel de agarosa, que es un polímero que es líquido y después de calentarlo y enfriarse se vuelve sólido y ahí se carga esta solución donde se hizo la PCR, se marca con una fluorescencia y podemos ver estas bandas. Eso es la típica PCR de punto final que se llama, en que uno observa. Entonces, si aquí estuviera el virus, nosotros podríamos ver una bandita del DNA viral. Un pequeño paréntesis para contarles qué es lo que son estos primers que se necesitan ocupar en la PCR. Son fragmentos del virus que se deben conocer previamente. Por eso que ha sido también tan importante en esta epidemia la secuenciación del genoma viral. Empezaron lentamente, pero hoy en día ya hay muchos genomas de este virus secuenciados, porque al secuenciarlo, es decir, al conocer el orden de cada uno de sus nucleótidos que componen su material genético, nosotros podemos seleccionar zonas, hacer artificialmente lo que se llaman los primers, que son 20 bases de su genoma, y amplificar entonces ahora una zona específica del genoma, que es lo que hace entonces el PCR. Así se ha visto que este genoma viral, que este virus, tiene 30.000 pares de base, un poco menos. Este genoma tiene información para 29 proteínas. 4 de estas 29 proteínas son estructurales, o sea, forman parte de su cápside, y tiene una proteína Spike S, que es la proteína que reconoce el receptor en la célula humana. Entonces, a partir de la información del código genético de esas proteínas, se ha podido hacer PCRs de distintas zonas del genoma viral. Pero este PCR tiene una complicación extra, y es que no es un PCR normal. Yo les contaba que la PCR es una técnica que se ocupa habitualmente en biología molecular, que los científicos la ocupamos mucho en muchas áreas. Por ejemplo, para ponerles, yo antes, o sea, mi trabajo, investigación, se basa en estudiar cómo los insectos, particularmente en este momento las abejas, responden a variables ambientales. Por ejemplo, cuando se alimentan de un insecticida, cuando están ahí intoxicándose. Y yo también he utilizado la PCR para ver qué genes se están encendiendo o apagando, ¿ya? Entonces, es la misma técnica que se utiliza. O, por ejemplo, cuando se va una persona, un niño, a hacer un test de paternidad, ¿no es cierto? Y se quiere saber, ya se sabe cuál es la mamá, pero se quiere saber cuál es el papá, también se ocupa la misma técnica, una PCR, en donde se amplifica pequeñas zonas del genoma humano, tanto de la mamá como del papá y del hijo, y se comparan. Y por lo tanto el genoma del hijo tiene que tener parte del genoma materno y parte del genoma paterno. Entonces, es una técnica transversal, o sea, existe en términos científicos un momento pre- y post-PCR. O sea, hubo un cambio de paradigma en cómo podemos estudiar, hacer ciencia y utilizar biología molecular después de esta técnica. Entonces, eso es nuevamente el virus con sus distintas proteínas. Y entonces yo les decía que esto tiene una complicación más, y es básicamente que esta PCR es una RT-qPCR.
¿Cuál es la particularidad? Que al ser una RT lo que significa es que hay que hacer una retrotranscripción, porque se acuerdan que yo les decía que el virus tiene RNA, no DNA, y toda esta técnica se basa en el DNA. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es transformar este RNA en un DNA, y eso también se hace con enzimas, y enzimas que se han obtenido de los microorganismos. Existen otros virus, como el virus, por ejemplo, del SIDA, el virus que produce el SIDA, el VIH, que tiene estas enzimas, que son las retroenzimas. Entonces, el primer paso es que antes de hacer la PCR se hace una retrotranscripción, es decir, pasar de RNA a DNA, y lo otro es que esta es una PCR cuantitativa, o sea, nosotros no vemos esta bandita que yo les mostraba en gel en el laboratorio. Lo que nosotros vemos es una señal de fluorescencia, porque se le agrega extra al PCR un fragmento que tiene un fluoróforo, que es lo que aquí está amplificado con rojo. Entonces, hoy en día existen sondas para distintas proteínas, para la proteína S, para la M, cualquiera de estas proteínas virales, y que entonces tienen el fragmento del genoma del virus y un fluoróforo distinto asociado. La gracia es que cuando este fluoróforo está unido al fragmento genético, no es fluorescente, pero cuando se suelta, y eso ocurre en los ciclos de PCR, siempre que haya genoma viral, se emite fluorescencia. Entonces, cuando nosotros hacemos en el laboratorio el siguiente paso después de la extracción, que es una RT-qPCR, que como les decía, tiene una retrotranscripción para pasar de RNA a DNA, y después una PCR, pero que además lleva asociado un fluoróforo, lo que nosotros vemos no es un gel, lo que se observa es esta señal de fluorescencia que va aumentando en el tiempo a medida que va pasando los distintos ciclos del PCR. ¿Ya? Entonces partimos con una señal basal, que si no existe virus en esa muestra no debería aumentar en el tiempo, pero si aumenta es porque hay copias virales que el PCR amplifica. Entonces les voy a mostrar un ejemplo real de cómo se ve esta señal de fluorescencia. Esto se hace en equipos de PCR como este que está acá. Este es el que usamos nosotros en el laboratorio, que es un equipo de PCR cuantitativo. Y lo que nosotros vemos es, esta es una muestra negativa. O sea, este paciente, al cual se le extrajo su material genético, no tenía material genético del virus. ¿Por qué? Porque la sonda verde, que es la fluorescencia viral, no aumenta. Es esta de acá abajo. Pero la azul, que es la sonda humana, que es un método de control para saber que todo el proceso funcionó bien, que se extrajo material genético, que se amplificó, que las enzimas estaban funcionando, siempre se usa un control del material genético humano, del huésped. Entonces, y esto se ve como esta curva de fluorescencia aumenta en el tiempo. ¿Cómo se ve una muestra ahora positiva para SARS-CoV-2? O sea, esa persona sí tenía el virus. Se ve aquí con dos bandas. Tenemos la curva, azul, que es la curva del fragmento genómico humano, pero también vemos una curva que se levanta en verde. Y este es un paciente positivo. A veces hay pequeñas dudas, y no sé, a lo mejor alguno de los que me está escuchando ha recibido como resultado indeterminado. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la carga viral era tan poca que nos confundimos entre, ¿será error en la amplificación? ¿Algo no funcionó bien? ¿O en realidad hay muy poco virus? Porque esta curva verde se ve muy bajita. Se levanta, pero se levanta muy tardío. Entonces pudiese ser que la fluorescencia se soltó sola, y no porque había un fragmento del genoma viral que se estaba amplificando. Y entonces, en ese caso, lo que particularmente nosotros en el laboratorio hacemos es usar otras sondas. Como les decía, el virus tiene varias proteínas, su genoma viral es pequeño, pero tiene fragmentos donde uno puede hacer muchas sondas, y entonces se hace esta qPCR con 2, con 3, hasta con 4 sondas distintas. Si amplifican 2, por ejemplo, entonces uno puede decir que es positivo.
probablemente tenía poca carga viral. Y esto puede ser o porque está empezando la infección con el virus o es porque lo está terminando, ¿ya? Pero en ese caso se resuelve entonces como positivo. Y si aún amplificando con 2 sondas seguimos, o con 3, seguimos quedando con las dudas, lo que hacemos es retroceder y volver a hacer la extracción del material genético, pero partiendo con un mayor volumen, cosa de que si hay poco virus, al partir con más muestras, logremos recuperar más virus. ¿Ya? Entonces, si así todo sigue saliendo indeterminado, lo que corresponde es avisarle al servicio de salud y pedir muestra nueva. Quiero, antes de terminar, mostrarles un poco y comparar un poco la PCR con otros test de diagnóstico. Vimos ya que la PCR, que para el diagnóstico de este virus se llama RT-qPCR, se basa en amplificar, detectar primero y después amplificar el material genético viral. Pero hay otros test de diagnóstico que a lo mejor varios de ustedes se han realizado, que son los test rápidos. Hay básicamente 2 tipos de test rápido. Un test rápido que detecta el antígeno, o sea que de todas maneras detecta material del virus, pero ahora no su material genético, sino que una de sus proteínas, la glucoproteína spike. Y hay test rápido también, que son de detección serológica, que son de detección de anticuerpos. En estos test no se detecta material del virus, sino que se detecta la respuesta inmune que el ser humano desarrolla cuando está frente a una enfermedad, y esa respuesta inmune es particular para cada enfermedad. Por lo tanto, se buscan los anticuerpos que se generan cuando la persona está frente a un virus SARS-CoV-2. Estos test son básicamente como un test de embarazo. Por ejemplo, se toma una muestra de saliva, este es un test de antígeno. También se usa un control, o sea, el test tiene que funcionar y debe cambiar de color la bandita C, pero el test, que es la bandita T, si aparece la banda, es porque que la muestra, que la saliva, por ejemplo, contenía proteínas del virus, y por lo tanto debe cambiar de color. Ahora, el problema de este test es que no es tan sensitivo como una PCR, porque no pasa por este proceso de amplificación que les contaba antes, de sacar copias. El virus puede estar, pero puede estar en muy baja proporción, puede estar degradada sus proteínas, en fin, entonces es menos certero. Y por otro lado, los test de anticuerpos lo que hacen es detectar 2 tipos de anticuerpos. Resumidamente, los humanos tenemos una respuesta, y los mamíferos en general, una respuesta inmune temprana y una respuesta más avanzada. En nuestra respuesta inmune temprana, lo que se gatillan son los IgM, los anticuerpos del tipo IgM. Y entonces estos test lo que hacen es detectar si están estos anticuerpos, y algunos también detectan el IgG, que es el anticuerpo de respuesta más tardía. ¿Ya? Entonces, cuando una persona es positiva para el IgG-IgM, no necesariamente está en ese momento pasando por un cuadro viral, está enfermo con el SARS-CoV-2. Particularmente, si está solamente positivo con un IgG, lo más probable es que pasó por la enfermedad, tuvo el virus, pero su cuerpo ya respondió y ya generó mecanismos de defensa. El problema es que no sabemos, porque este virus es tan reciente, que no sabemos cuánto tiempo esos mecanismos de defensa van a estar y efectivamente nos van a proteger de una siguiente infección. Acá hay un caso tomado de uno de estos laboratorios de diagnóstico en donde una muestra que había salido positiva para la presencia del virus por PCR da negativa por estos test de diagnóstico rápido, tanto por IgM como por IgG. Lo cual es raro, nos muestra que estos test no son tan sensibles. Y de nuevo, con otra marca de test, que están un poco rayados, pero otra marca, los mismos, o sea, que hacen lo mismo, un test IgG y un test IgM, sí aparece positivo para ambos anticuerpos. Por lo tanto, aquí varía mucho de la marca del test,
de cuál sea la variación de estos anticuerpos que se está detectando, y eso hace, por ejemplo, que algunos test reaccionen a anticuerpos que se han generado en el humano en respuesta a otros coronavirus, no son tan específicos como una PCR. Y por eso está todo este debate si invertir en estos test y pueden de alguna manera confundir también a falsos negativos, por ejemplo, dar resultados negativos cuando pudiesen ser positivos. Y para finalizar, entonces, les quiero contar quiénes somos en estos laboratorios y contarles de dónde vienen, de dónde se forman. Yo algo les dije que son laboratorios que se formaron en las universidades, pero que no nos dedicábamos al diagnóstico. Pero al utilizar técnicas de biología molecular habitualmente en nuestras investigaciones, transformarlas a ocuparlas ahora para un diagnóstico no fue difícil. Si bien igual, por supuesto, que hay muchas vías de bioseguridad, mucho de lo que significa trabajar con cientos de muestras en paralelo, que ha tenido que tener un proceso de perfeccionamiento y de puesta en marcha, ha sido una respuesta coordinada entre el Ministerio de Salud y principalmente de Ciencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha permitido este avance en que personas que nos dedicamos a la investigación, con aporte a la sociedad, pero a lo mejor en un plazo un poco más lejano, podamos estar ahora al servicio de la sociedad y de responder rápidamente a esta pandemia. Y por eso quiero mostrarles al equipo de trabajo. Aquí estamos todos, no les voy a dar todos los nombres, pero este es el equipo. Todos éramos investigadores o estudiantes de doctorado o postdoc, o tecnólogos médicos en el caso de Gise, de ella, que nos apoya desde el Servicio de Salud, y que transformamos y dejamos de lado nuestras investigaciones un poco suspendidas para poder responder rápidamente a esta pandemia. Y lo último que quiero contarles que ayer cumplimos las 10.000 muestras procesadas. Así que ha sido 4 meses intensos, adaptándonos a los cambios de kit, a la escasez de kit. Hemos podido hacer test todos los días, a pesar de que hay días que no hay puntas, en que hay que estar consiguiéndonos con otros colegas, pero y así ha pasado, hay un compromiso social fuerte para responder a los requerimientos del país de hoy en día. Y eso era lo que les quería contar, creo que esa es la última diapo. Muchas gracias, Andrea, por esta interesantísima exposición. A continuación, vamos a conversar un poquito con el público a través de los comentarios y preguntas que nos han dejado durante la transmisión. Les recordamos también contestar nuestra encuesta para darnos sus impresiones respecto a qué te pareció esta charla, qué aspectos podemos mejorar para un próximo evento. Así que, por favor, déjanos tus sugerencias y comentarios. Nos llega una pregunta que establece lo siguiente. ¿Se pueden detectar otras enfermedades, Andrea, con esta técnica? ¿Y cuáles serían estas otras enfermedades? Fernando Latorre, por interno, nos pregunta eso. Sí, claro, esta técnica de biología molecular, como les decía, es transversal. Finalmente, cualquier enfermedad que sea ocasionada por una bacteria o un virus, dado que el material genético es común para todos, basta estandarizar la técnica con nuevos partidores específicos del patógeno que queremos analizar y se puede implementar. Entonces su aplicación es transversal. No sé si con eso es suficiente respondo. No sé específica, o sea, VIH, o sea, en realidad una infinidad, todas las enfermedades, como no soy específica de salud, no sé cuáles son las que se siguen detectando por esta técnica, pero en teoría todas las que sean producidas por patógenos, bacterias, virus, hongos, pueden ser detectadas por esta técnica. No es que todos los virus sean patógenos, no es que todas las bacterias, tenemos infinidad de bacterias que nos ayudan a la vida, ¿no es cierto?
y también hongos, pero aquellos patógenos que generen enfermedades en humanos, en animales, se pueden detectar con esta técnica. Súper, excelente. Yo quisiera ir un poco al trasfondo humano que hay detrás de los equipos de trabajo y preguntarte, Andrea, ¿cuáles han sido como los principales desafíos para ustedes como equipo durante estos 4 meses de trabajo? Entendiendo que, como decías tú, era un equipo que estaba en otros frentes de trabajo, en otras áreas de investigación y tuvieron que abordar justamente este desafío de poder trabajar colaborativamente, no solo dentro de Valdivia, sino que también a través de una red de instituciones y laboratorios a nivel nacional. ¿Cuáles han sido estos desafíos y dificultades que ustedes han enfrentado durante estos 4 meses de trabajo? Yo creo que lo más destacable, en realidad, más que las dificultades, fue este nexo colaborativo que se ha generado, sobre todo entre los científicos, también con la alianza con el Servicio de Salud. Ellos han estado siempre apoyando al Servicio de Salud de Valdivia, pero a mí me ha enriquecido enormemente la colaboración entre investigadores, y que no solamente se ha formado en esta red de laboratorios, sino que como las redes que se han ido formando para investigar este virus, y cómo los distintos seres humanos respondemos, por ejemplo, con distintos síntomas a esta enfermedad. Eso también ha sido muy curioso y muy abordable científicamente, y muchos investigadores de distintos lados están interactuando. Yo en este minuto estoy participando en una red de 14 investigaciones que están uniendo sus conocimientos para trabajar en conjunto. Eso yo creo que ha sido único. Y por otro lado, desafíos, viendo la parte como, no sé si más negativa, pero lo que más nos ha costado es el tiempo que esto destinamos. Es realmente, o sea, es un tiempo de trabajo completo, o sea, un trabajo de tiempo completo. Hemos pasado noches. Este laboratorio diagnosticó, espero que mi supervisor del Servicio de Salud no me rete, pero diagnosticó los casos positivos de los reos que se trasladaron desde Santiago a Valdivia. Tener esos resultados rápido y además estar muy seguros de los resultados nos significó repetirlo 2 o 3 veces, trabajar día y noche, realmente toda la noche sacando el resultado rápido. Entonces ha sido intenso en términos de lo que ha significado dejar de lado las horas familiares. Por ejemplo, en mi caso particularmente, yo tengo 2 hijos, una grande de 20, que sigue siendo una regalona, y un chico de 10. Entonces, favorecer el tiempo con ellos, enriquecer el tiempo con ellos más que el número de horas, porque ellos han entendido que en realidad el chico es así como que la mamá está en primera línea, qué sé yo. Yo creo que a todos nos ha pasado un poco esto de tener que quedarnos trabajando sábado y domingo, o a veces avisar que no llegamos en la noche, pero ellos entienden que es parte de una labor por un bien mayor. O sea, realmente nosotros como equipo de laboratorio nos sentimos parte y responsables del éxito que ha tenido la región para salir adelante en esta pandemia, porque el éxito es muy fuertemente gracias a que los diagnósticos se hacen rápidamente, incluso en 12 horas, y eso hace que se le pueda avisar. El Servicio de Salud se encarga de eso, de avisarle al caso positivo y rápidamente hacer un aislamiento del caso positivo y todos sus contactos cercanos, y eso frena la expansión de este virus, que una de las particularidades que tiene es la alta tasa con la cual se contagia. Entonces, el gasto personal, y también el que, como todos los países en el mundo están haciendo PCR, los reactivos son escasos. Nunca nos hemos quedado sin reactivos, y eso tengo que decirlo porque incluso en las redes sociales yo he visto que se habla de que los laboratorios no tienen test, no tienen reactivos, y no es así. Nosotros hemos tenido siempre, pero lo que sí ocurre es que se cambian las marcas. Entonces, como yo les contaba en la charla, que cambie una sonda y que pase de detectar la proteína S a detectar el gen de la proteína S a detectar el de la proteína M, es que hay que estandarizar todo de nuevo, y eso toma varias horas de trabajo. Entonces, el tener que estar todo el rato adecuándonos al nuevo kit, a la nueva sonda, al nuevo control, sí. O sea, el equipo es genial. Ese equipo de 10 personas que yo les mostraba ahí son power. Gracias, Andrea. De hecho, Karina Godoy a través del chat dice, ustedes
son lo máximo en Australómica, así que ratifica justamente esa sensación que tú nos manifiestas respecto a la satisfacción del trabajo realizado. Y también nos pregunta Carola, bueno, ya que ustedes están en la primera línea, están expuestos a posiblemente enfermarse, ¿cómo previenen justamente eso, la posibilidad de ustedes de contagio de COVID-19? Extremando las medidas de seguridad que debería tener la población general. O sea, nosotros, por ejemplo, no vamos al supermercado, tratamos de que otro miembro de la familia vaya más lejano a hacer compras por internet, evitamos al máximo estar en situaciones en donde podríamos contraer el virus, porque es más fácil enfermarse afuera que dentro del laboratorio. Como les contaba, la muestra viene inactivada. Existe una pequeña posibilidad de que no venga así, pero por lo general se utilizan buffers que inactivan la muestra. El virus no viene con su capacidad de infectar, de enfermar. Y lo otro que hacemos es que todos seguimos las mismas medidas de cuidado. O sea, ninguno de los chicos y de nosotros, del grupo de laboratorio puede, por ejemplo, juntarse a jugar una pichanga el sábado, por mucho que la región haya entrado en esta fase de desconfinamiento, porque bastaría que uno de nosotros se enfermara para que el laboratorio se cierre por 2 semanas, que es el periodo, ¿no es cierto?, de cuarentena, y eso significa que la capacidad de diagnóstico de la región se reduce a la mitad. Si bien está el laboratorio del hospital, ¿no es cierto?, que dirige Marita Navarrete, y probablemente ese laboratorio podría hacer un esfuerzo mayor y reemplazar en parte el número de muestras que nosotros procesamos, entendemos los dos laboratorios que somos los dos indispensables para el trabajo en largo plazo, porque ninguno de los dos podría procesar 400 muestras más de 2-3 días, porque es un trabajo agotador. Entonces, nos cuidamos en extremo. Gracias, Andrea. Y en esa misma línea, obviamente este trabajo continúa y probablemente también se va a ver intensificado por un eventual aumento en los contagios, porque naturalmente se ha visto en nuestros países que va a venir una especie de segunda ola de contagio, y por supuesto usted, me imagino que están visualizando ese escenario y preparándose para esa segunda oleada. No hablemos de rebrotes, sino que una segunda oleada de contagio, y obviamente también adquirieron ciertos aprendizajes que van a implementar. ¿Cómo se están preparando para ese segundo escenario que probablemente vamos a tener en el país? Una de las primeras cosas que pasó en el laboratorio fue que ya no hacemos la recepción de la muestra nosotros, y el ingreso del RUT del paciente, todo se hacía manual los primeros 2 meses. Entonces, la mitad de esas 10 personas estábamos dedicados a meter datos en un computador. Porque al ser un laboratorio que estaba fuera del hospital, fuera de la red de salud, no nos podían dar acceso a esas bases de datos. Bueno, eso se solucionó. Ahora ya se creó un sistema informático en donde nosotros también tenemos automatizada esa parte, y entonces el mismo personal sigue trabajando, pero reforzando ahora el trabajo de laboratorio, y la universidad tenía otro laboratorio adecuado, que está en el Instituto de Bioquímica. Partimos trabajando en medicina, y ahora tenemos un laboratorio duplicado en bioquímica y microbiología. Entonces ya nos adelantamos a esta situación de una nueva alza de casos positivos. Y además, y vamos a cruzar los dedos y espero que así sea, el Servicio de Salud nos dice que nos van a enviar un robot. Nosotros hacemos todo manual. Desde que recibimos la muestra, la extracción es horas mujer, horas hombre. De hecho, los chicos terminan ahí con la espalda dolorida porque la cámara es muy incómoda. Entonces, existen robots que hacen eso en forma automática. Y eso nos permitiría aumentar nuestra capacidad, mantener cierto número de muestras en forma manual, pero apoyarnos con muestras automatizadas, extracción automatizada. Y hemos visto que si nos llega el robot que el Servicio de Salud está gestionando, nos envíen, podríamos llegar a hacer 600 muestras al día. Eso no solamente para este aumento de casos positivos, sino que también
porque las regiones están haciendo lo que se llama el testeo activo. Los CEFAM, que es de donde nosotros recibimos todas las muestras, a nosotros nos llegan todos los CEFAM de la región, están yendo a las calles, saliendo a terreno, le decimos los científicos, ¿cierto? Vamos a terreno, en realidad están saliendo a las ferias, están yendo a los lugares de gran afluencia de gente a pesquisar casos positivos asintomáticos. Entonces nos pueden llegar 100 muestras, por ejemplo, tomadas una mañana, un sábado en una feria, y tal vez de esas va a aparecer 1 o 2 positivos, y eso va a permitir frenar la extensión del virus, y esperamos que más por un aumento de casos positivos, el aumento en el número de muestras que ya estamos viendo se deba a este testeo activo que están haciendo las regiones y que nosotros acá ya empezamos. Gracias, Andrea. Comentar también que Teresa Báez nos saluda, Teresa Báez Maureira, y la felicita por el trabajo realizado. Dice que se nota que están muy comprometidos, y dice: Andrea y el equipo son absolutamente lo máximo. Le recordamos también a nuestros auditores que por favor nos pueden contestar. Súper, viene de cerca la recomendación. Las felicitaciones. Hay que hacer mucho rato que no la veo. Eso es lo otro, no vive acá, vive en el norte, así que saludos, mami. Excelente, saludamos también a Teresa, obviamente desde acá, desde la región de Los Ríos, y les recordamos a nuestros auditores que contesten la encuesta respecto a esta charla, interesante charla sobre COVID-19, para poder nosotros implementar futuras acciones y mejoras, por supuesto, para todo el público que nos sigue a través de las redes sociales de ParExplora. Y aprovechamos, obviamente, de dejarlos invitados para la próxima semana, el próximo miércoles a las 18 horas, en esta misma página de Facebook, para conocer la charla Mitos y Verdades de Star Wars. Así que vamos a ir un poco hacia la ciencia ficción y vamos a estar hablando justamente sobre esta temática con un interesante invitado. Andrea, muchísimas gracias por participar de esta actividad. Te felicitamos también a ti y a nombre de todo tu equipo por la labor que ustedes realizan acá en la región, y que tiene un alcance obviamente nacional. Así que te dejamos un gran saludo y agradecemos este espacio que has podido otorgarnos a todos hoy día en la región de Los Ríos y también a nivel nacional. Esto fue Ciencia Abierta, presentando Mil Charlas, una iniciativa de Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, muchas gracias. Desde la región de Los Ríos, El equipo Explora quiere entregar Un gran saludo a todos y todas quienes Son parte de la labor de comunicar ciencia. Quienes han sido parte del programa Explora. Durante estos 25 años, Un gran abrazo. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños, Explora. Feliz cumpleaños Explora. Feliz cumpleaños, Explora. ¡Feliz cumpleaños! feliz cumpleaños Explora. feliz cumpleaños Explora. Feliz cumpleaños, Explora.